Muy buenos días. Quisiera validar que el audio y el video están funcionando perfecto. ¿Alguna de las personas conectadas me podría contestar? Si audio y video están funcionando bien. Vamos a esperar unos 3, 4 minuticos para empezar. ¿Me pueden confirmar que estén oyendo perfecto, por favor? Vamos a esperar unos 2 minuticos más y empezamos. Bueno, vamos a empezar en un minutico con las personas que están en este momento conectadas. La dinámica es muy fácil. Esta presentación debe durar más o menos unos 45 minutos, 50 minutos. Los que quieran hacer preguntas las pueden ir colocando en la pantalla y al final yo les iré contestando las dudas que cada uno tenga al respecto. Bueno, ante todo, pues muchas gracias en estar hoy con nosotros. Este es un trabajo que venimos haciendo con la gente de Telefónica para capacitar a mucha gente que está interesada en temas digitales. Para los que no saben quién soy, este año cumplo 20 años trabajando en el mundo digital. Trabajé durante muchos años en el mundo de la publicidad digital y hace 4 años fundamos We Are Content. Yo la tengo en mis manos hace 3 años y creo que el tema del cual vamos a hablar hoy es un tema que yo insisto que si hace 20 años yo hubiera aprendido de esto, creo que mi vida sería completamente diferente. Hablo con esto de pasión, con pasión, creo firmemente en lo que estamos haciendo y pues quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que de verdad, si ustedes tienen un emprendimiento o están empezando con emprendimientos o ya tienen sus compañías, no duden que este es el camino digital que hay que tomar.
Entonces, vamos a empezar por algunos conceptos que es importante entenderlos. La diferencia entre branded content, content marketing y storytelling. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay una confusión total referente a estos términos y la gente piensa que el contenido es todo. Y resulta que hay que tener claras diferencias hay claras diferencias en estos tres conceptos. Entonces, como dice el branded content, es contenido relevante, entretenido, interesante, pero como dice el término branded, al final de cuentas es contenido de aspecto publicitario. Al final de cuentas, el objetivo del branded content está claramente centrado en entretener al consumidor, pero hay una cosa muy particular y es que eso es lo que yo menciono en varias de mis charlas y es que lo que ocurría hace unos años con los llamados publi-reportajes, que para los que no saben qué es un publi-reportaje, es que yo le pagaba a un medio porque me hiciera un reportaje que hablara de determinado tema y finalmente yo como marca patrocinaba ese artículo, es lo que es un branded content. O sea, finalmente la gente leía el artículo, pero se daba cuenta que ese artículo estaba patrocinado o estaba pagado por alguna marca. ¿Qué es lo que hay detrás del branded content? Exactamente lo mismo. Y es que las marcas se apalancan en los medios que ya tienen sus audiencias para poder comunicar un mensaje o alguna particularidad de un producto. Entonces, el branded content tiene la particularidad que normalmente el contenido vive en activos que no son de la marca. Esto es muy importante entenderlo. El branded content, entonces un ejemplo, por ejemplo, de branded content puede ser precisamente este caso. Este caso es de Fiat. Para los que no lo han visto, esta mamá ha sido un éxito en el mundo digital completo. Una pregunta, ¿todos están viendo la presentación? ¿Me podrían aclarar, por favor? Porque hay una persona que me dice que no ve la presentación. Like a bulletproof vest. Got my bitches at my side and my hoes in the back. I swap my sexy handbag for a snot-stained sack. My decor was smart, my taste was extra picky. Now my surfaces are cluttered and nearly always sticky. Work versus home is a mental combination with my elbows deep in infant defecation. Wipe the slip off my coat, but the smell still lingers. Gave up on real food, eat leftover fish fingers. Once we talk about our lives, now the conversation switches. We compare cesareans. Este es un video que, como ustedes pueden ver, al final de cuentas es una mamá rapera, pero que uno ve el video, la mamá hace una labor increíble, pero el video al final de cuentas está pagado por Fiat. Aquí aparece Fiat y la gente no es boba y se da cuenta que por más de que sea un video maravilloso, pues la marca que está detrás es Fiat pagando. Entonces, eso es branded content, porque finalmente el contenido, ¿en dónde vive? El contenido está viviendo en YouTube y no es un contenido que está patrocinado por una marca que está por detrás. Otro ejemplo de branded content, Coca-Cola crea, esto es una mezcla entre branded y content marketing, como se van a dar cuenta, pero Coca-Cola crea un portal que se llama Coca-Cola Journey y finalmente lo que están haciendo es vendiendo el producto o creando producto alrededor de uno de las bebidas isotónicas. ¿Cuál es la diferencia entre el branded content y el storytelling? Que el storytelling, como dice esta frase, es el arte de contar una historia con el objetivo de que tu público se enamore de ti. En otras palabras, storytelling tiene un componente emocional muy importante. Esto es clave entenderlo. Y hay una marca que para mí es una de las marcas que más storytelling hace y que lo hace mejor. Y es IKEA. IKEA es una marca como puede ser un home center o cualquier compañía que vende productos para el hogar. Bueno, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos. ¿Sabéis ya lo que vais a pedir? Sí, este año me he portado muy
Yo quiero. Un juego. Una guitarra. Una Wii. Esto y esto. Un unicornio que huele punta con punta. Estas las dejo aquí para mandárselas a los reyes. Y ahora vais a escribir otra carta. Una carta a vuestros papás. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad? ¿Algo más? Sí. Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros. Queridos ¿qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad? ¿Algo más? Sí. Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros. Queridos papás, quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa. Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso. Me gustaría que cenarais más con nosotros. Quiero que me hagáis cosquillas Y que les leamos un cuento. Quiero que estemos un día juntos. No puedo. Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros. ¿Quieres jugar más al fútbol conmigo? ¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad? Pues no, la verdad es que no nos sorprende. A mí no. Tienen demasiados juguetes siempre. El sentimiento de tratar de sustituir, pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete que les pasar todo el tiempo que tenemos al máximo con nuestros hijos. Piensa que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor eres tú. Si lo está escribiendo es porque lo necesita, ¿no? Si solo pudieras enviar una de las dos cartas, ¿cuál enviarías? ¿La de los Reyes Magos o la de papá y mamá? Uy, es una pregunta muy difícil. La de mamá. La de mis padres. Papá y mamá. Entonces, si se dan cuenta, lo que hay detrás de esto hay un componente emocional muy importante. Esto es algo muy simple, pero Apple también es un monstruo en lo que tiene que ver con storytelling. Este es el lanzamiento del iPad. Entonces, storytelling, componente emocional. Y lo último que ya vamos a entrar en materia es lo que tiene que ver con content marketing, que es la diferencia, hace la diferencia con los otros dos. Como se dan cuenta, el marketing de contenidos o content marketing es crear contenido relevante, entretenido, interesante, pero ojo, este es de aspecto no publicitario, a diferencia de los otros dos. La clave de este contenido es que no tenga nada de publicidad y es generado por una marca para construir sus propias audiencias. Yo explico de una forma simple esto y es que al final de cuentas lo que hace una estrategia de content marketing es ayudarle a que las marcas se conviertan en medio de comunicación. Y esto tiene en el fondo algo muy, pero muy importante y es que, como todos ustedes saben, las marcas están completamente fragmentadas y lo que las marcas tienen que hacer al final de cuentas es convertirse en medio para tener sus propias audiencias y no depender 100% de los medios de comunicación. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Pero entonces, para uno lograr eso, la premisa es que el contenido, hay que hacer contenido que sea educativo, cero contenido publicitario o comercial. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy y eso es lo que realmente hace la diferencia cuando uno habla de SEO, como lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué es fundamental una estrategia de content marketing dentro del contexto digital actual? Y esto es importante que lo tengan en cuenta.
Como les acabo de decir, la razón más importante es que las audiencias están completamente fragmentadas. La televisión lucha por rating, los impresos caen todos los días, digital hay miles de medios y la única solución que tienen las marcas es trabajar a construir sus propias audiencias para no depender 100% de los medios de comunicación. Ese digamos que es, en mi opinión, el punto más fuerte y más importante. Pero hay otras razones. La segunda, yo no sé si ustedes saben que el costo por clic de AdWords de Google crece en promedio 27% año por año. El segundo, la tasa de clic de AdWords en este momento es aproximadamente el 2.8 versus la tasa de clic del contenido. Esto se los voy a mostrar en esta gráfica que sigue para que me lo entiendan. Si ustedes miran esto, sobre lo que tiene que ver con AdWords, es donde se invierte hoy el 90% del dinero y en promedio la tasa de clic es del 2.8%. Y en lo que tiene que ver con contenido, que es toda la parte azul, se invierte el 10% del dinero y ahí está más o menos el 62% de los clics. Entonces, pues es clarísimo que las marcas tienen que empezar a pensar en contenido basándose en el primer punto, y es que si los costos por clic crecen en promedio 27% al año, pues las marcas tienen que ver cómo se salen de eso precisamente para poder quitar la Google dependencia. Y el cuarto, que es el punto, digamos, con el que cerramos como razones básicas, es que el costo de un visitante y un lead por contenidos puede llegar a ser 99% más económico que por campañas pagas en Google o en Facebook o en cualquier plataforma o en los DSPs. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que cuando uno empieza a meterse en el mundo del contenido y empieza a ver estas razones, por eso yo les decía empezando que si yo hubiera aprendido de esto hace 20 años, mi mundo sería completamente diferente. ¿Cuál es la situación entonces actual del negocio de contenidos? Y hay miles de marcas creando contenidos sin estrategias claras de posicionamiento orgánico. Con esto les digo, hay una gran diferencia entre hacer contenido y hacer una estrategia de contenido. Son dos cosas completamente diferentes. Al final de cuentas les voy a mostrar casos. Esto, por ejemplo, es Fuze Tea, marca de té conocido, Coca-Cola, conocido en muchos mercados. Se pueden dar cuenta, esto es un artículo escrito dentro de la página de Fuze Tea que habla de los mejores mercados de las pulgas del mundo. Hay otros casos. Avianca crea este sitio que se llama Avianca Inspires, donde crea contenido. Entonces acá hay un ejemplo de 3 razones para visitar Centro y Suramérica en el Día de Acción de Gracias. Aquí hay otra, Salvatore Ferragamo. Entonces crean el contenido de una u otra forma. Ahí hay 3 ejemplos de marcas, pero ¿cuál es la constante que vemos con todo este contenido? Muy simple, que esas marcas, las 3, si ellos no le invierten en publicidad al contenido, no logran tráfico. Y ahí se pierde el verdadero valor del contenido. Tengan en cuenta una cosa, como lo pongo en esa frase, el contenido digital no puede depender de la publicidad para lograr audiencias como en los demás canales. ¿A qué me refiero con eso? Si yo creo un comercial de televisión y no coloco ese comercial de televisión en los canales, nadie lo va a ver. Si yo mando a hacer una cuña para radio y no la pongo en las emisoras, nadie la va a oír. Resulta que en Internet esto no tiene que funcionar igual. Si yo creo una pieza de contenido para Internet, no puedo depender de ponerlo en otros medios para que la gente lo vea. Si eso lo hago así, estoy perdiendo el verdadero valor del contenido. ¿Qué quiere decir eso? Que el éxito de una buena estrategia de contenido es que ese contenido se posicione orgánicamente, es decir, sin pagar en los buscadores. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Precisamente es lo que vamos a hablar. ¿Cómo hacer para saber si una nota de contenido tiene o no tráfico orgánico? Este es, por ejemplo, un software que nosotros utilizamos que se llama Ahrefs. Pagamos $99 al mes por tener este software. No es gratis. Y cuando yo le pongo en la parte superior, acá donde ustedes están viendo, le coloco el URL de la página, del artículo de los mercados de las pulgas del mundo, yo puedo saber claramente que el tráfico orgánico que recibe al mes es de una persona, es decir, el tráfico de parte de los buscadores no pago es de una persona. Acá vemos el de Ferragamo. Nadie entra a Ferragamo orgánicamente.
Y acá ven el de Avianca Inspires. Nadie entra al sitio de Avianca Inspires orgánicamente. Entonces, finalmente, se pierde el verdadero valor del contenido porque la clave es que el contenido sí se indexe en los buscadores y se posicione en muy buenas posiciones para que finalmente reciban tráfico orgánico. Con esto les quiero mostrar que hay marcas que sí lo hacen muy bien. Por ejemplo, esta marca, para muchos de ustedes, no sé si algunos de ustedes son papás, Baby Center es el principal portal de papás y mamás que hay en el mundo en la actualidad. Y Baby Center, cuando uno mira las cifras, acá se pueden dar cuenta. Baby Center recibe un tráfico orgánico de 9 millones de personas al mes que llegan orgánicamente, es decir, no tienen que pagar para recibir ese tráfico. Y si ellos fueran a pagar por ese tráfico a Google, les costaría 7 millones de dólares al mes. En otras palabras, si yo tengo una buena estrategia de posicionamiento orgánico, puedo tener unos ahorros realmente importantes y no dependo de publicidad para que ese contenido se mueva. Este es el punto más importante que ustedes deben tener en cuenta cuando planteen estrategias de contenido. Aquí es donde ustedes pueden medir si esto funciona o no funciona. Entonces, ¿cuál es la solución para una marca? Claramente hay dos. Una, el SEO, que es de lo que vamos a hablar hoy, y dos, de la distribución. ¿Distribución qué es? Es pagar para que llegarle a gente a través de contenido, pero pagarle a gente para que llegue a gente que no me conoce. Entonces, como les digo, hoy vamos a hablar de SEO. Para una buena estrategia de SEO, necesito una buena estrategia de contenidos. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el SEO hoy, como se los digo, el SEO hoy tiene un componente de contenidos fundamental. Como les pongo acá, debo considerar distribución pagada para impulsarlo. Yo no quiero decir con esto que uno coloca el contenido y no le mete plata para distribuirlo y finalmente si no hago distribución pues no podría lograr mejores resultados si le invierto algo de pauta para empujar el contenido. Entonces, ¿qué componentes tiene una buena estrategia de contenidos? Acá, como se pueden dar cuenta, hay 7. La definición de los objetivos, el diseño del contenido, el equipo que necesito para que el contenido funcione y toda la estrategia opere, la ingeniería y el SEO, todo el proceso de creación, de distribución y mediciones. Yo no voy a entrar en este caso, en este webinar, no voy a entrar a hablar de cada uno de estos. Para los que les interese profundizar en cómo desarrollar una estrategia de contenidos, con mucho gusto al final les daré mi mail, me pueden mandar el mail y yo con mucho gusto les mando el URL donde está otro webinar que yo hice y que les puede explicar cómo funciona este proceso y que lo hagan de una forma adecuada. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta esto. ¿Qué pasa con cada una de las etapas? Esto es a grandes rasgos. Entonces, los objetivos definen los formatos. ¿Y qué es importante en esto? Si ustedes lo que pretenden, por ejemplo, es tráfico, el tráfico lo pueden lograr con videos, con artículos, con infografías y demás. Pero si el objetivo, por ejemplo, son leads, ustedes nunca van a lograr leads con formatos que no obliguen a la gente a registrarse. Ejemplo, si yo quiero leads, lo que necesito es trabajar con ebooks, con guías, con listas, con webinars y demás, formatos que obliguen a la gente a registrarse. Después de definir los objetivos, defino los buyer persona. El buyer persona es el estereotipo de consumidor con el cual yo me quiero relacionar. De esos buyer persona, defino las temáticas de contenido. Después de definir las temáticas de contenido, viene la etapa de creación de la estrategia, que tiene que ver con algo que es muy importante y es el análisis de los keywords y los costos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo crear contenido por intuición. Eso es lo que hace el 99% de las marcas y cometen un error. Tengo que crear contenido a partir de lo que se llama el análisis de keywords. Los que quieran profundizar, con mucho gusto también les puedo mandar material para eso. Después viene el equipo. Hay que tener a alguien que sea el responsable de la estrategia de contenidos. Después viene la distribución. Les recomiendo que investiguen qué es publicidad nativa, también yo les puedo mandar información del tema. Y por último está Comomido, donde es su mejor amigo. Les recomiendo que se vuelva el Search Console de Google. Entonces, esto, digamos, a grandes rasgos es cada etapa, cuál es el resultado de cada una de las etapas, planeando la estrategia de contenidos. Empecemos ya a bajar y a profundizar. Lo primero, si ustedes lograran llevar una pieza de contenido a la primera posición en los resultados de búsqueda, ojo, en lo que no es pago,
ustedes en promedio captarían el 31.24% del total de personas que buscan de un tema. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero desarrollar contenido alrededor de la leche. Si hay 100.000 búsquedas de la leche en mi país y yo logro que ese texto llegue a la primera posición en los resultados de búsqueda, me voy a quedar con 31.240 personas en promedio. Si yo logro la segunda posición, me voy a quedar con 14.000. Si logro la tercera, 9.000, las cuartas, 6.000, e inclusive la segunda página puedo tener el 3.99%. Si se acuerdan, en el primer slide que les expliqué, la tasa de clic promedio de AdWords de Google es del 2.8%, lo cual quiere decir que si yo creo buen contenido, voy a tener mucho más tráfico que el que lograría pagando, a pesar de estar posicionado orgánicamente. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta para lo que vamos a ver más adelante. Y este es otro punto que es importantísimo. Ojo, no creen contenido por intuición, como se los acabo de decir. Para eso está el planificador de palabras clave de Google, donde yo puedo saber cuántas búsquedas mensuales hay de un tema en particular. Entonces, si yo quiero crear textos que hablen de leches de almendras, y resulta que me encuentro que en mi país leche de almendras solo la buscan 100 personas, ojo, porque no quiere decir que las 100 personas van a terminar consumiendo el contenido. Me tengo que remitir a este cuadro donde yo sé que si solo hay 100 personas, en el mejor de los casos, 31 personas van a terminar leyendo mi contenido si lograra llevarlo a la primera posición en los resultados de búsqueda. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. No debo crear contenido por intuición. Y para los que quieran profundizar, yo desarrollé un modelito matemático que lo que busco con este modelo matemático es poder comparar el costo de un visitante por contenido contra el costo de un visitante por publicidad pagada. Entonces, los que quieran tener este modelito también me mandan un mail y yo al final con mucho gusto se los mando para que ustedes tengan acceso. Este modelito al final de cuentas lo que hace es que compara el costo por clic de Google y lo compara contra el costo por clic de un visitante por contenido. El costo por clic de un visitante por contenido me refiero básicamente a que si el contenido se indexa en los buscadores y se posiciona orgánicamente en una muy buena posición, yo tengo que calcular cuánto me vale finalmente la producción del contenido, más la distribución, más el SEO y todos los costos que hay implícitos. Entonces, finalmente, por eso es que yo les digo que al hacer este análisis, en muchos casos el costo de un visitante por contenido es hasta 99% más barato que el costo de un visitante por AdWords. Y entremos en materia. Entonces, hablemos del SEO. El SEO, para los que tienen nociones o no, el SEO quiere decir Search Engine Optimization. El SEO básicamente se refiere a, yo encuentro una forma simple de explicarlo, y es cómo las páginas hacen relaciones públicas con los buscadores y los convencen de que el contenido que tiene la página es contenido relevante alrededor de un tema. ¿Qué pasa? Que hasta hace muy poco, para mí, el SEO era un tema 100% técnico. Era alguien que nadie sabía qué era lo que había por detrás. Y yo hoy creo que el SEO tiene un 20% técnico y 80% es de contenido. Yo le pregunto a la gente, ¿cuál es el negocio de Google? Y la mayoría de la gente me dice, pues publicidad. Pues no, la realidad es que el negocio de Google no es publicidad. La consecuencia del negocio de Google es publicidad. Pero el negocio de Google es darnos a nosotros las mejores respuestas a las preguntas que hacemos. Por lo tanto, los robots de Google están todos los días buscando el mejor contenido para darnos a nosotros las mejores respuestas. Y eso quiere decir que eso es un negocio totalmente dinámico. Google hoy puede considerar que mi contenido es bueno, pero mañana puede considerar que mi contenido no es bueno. Entonces, finalmente, lo que uno tiene que hacer es ir alimentando y creando muy buen contenido para que Google finalmente nos coloque en las primeras posiciones en los resultados de búsqueda. ¿Qué les quiero recomendar? Del lado técnico, les recomiendo 6 puntos fundamentales. Cuando hablo del lado técnico, yo no me voy a meter hoy en temas técnicos porque no me interesa, pero les recomiendo. Lo primero es, ojalá desarrollen sus proyectos de contenido utilizando WordPress, porque WordPress tiene un softwarecito que se llama Yoast, que es el primero que ustedes pueden ver ahí, y Yoast básicamente es un software especializado para SEO y que le ayuda a uno tremendamente para no cometer errores. Lo segundo es, tienen que tener su sitio, ojalá, con lo que se llama AMP. AMP quiere decir Accelerated Mobile Pages.
quiere decir que su sitio debería tener otro softwarecito que convierta su página, la convierta en una página para móviles. Ese softwarecito se llama AMP. Entonces es muy importante que su sitio esté adaptado para móviles. Tercero, el tema de lo que se llama esquema. Esquema está relacionado con los datos estructurados. Datos estructurados, si ustedes entran a Google y ponen de un tema en particular, el esquema es otro softwarecito que lo que hace es que le indica a Google para que los resultados de búsqueda, no sé si últimamente ustedes se han dado cuenta, que Google lo coloca en la parte superior, muchas veces coloca una cajita, y esa cajita es la respuesta a la pregunta que uno está haciendo. Esquema es el software que le explica o le muestra a Google cómo puede colocar de esa respuesta sacándola de mi sitio. Entonces es muy importante tener esquema instalado también. Lo cuarto que es fundamental, su sitio tiene que tener un mapa del sitio. El mapa del sitio normalmente es un archivo que se coloca en una dirección, o sea, si mi sitio se llama We Are Content, y ustedes escriben wearecontent.com/sitemap.dll o xll, muchas veces ahí está ubicado todo lo que yo tengo en mi sitio. Eso normalmente, para que ustedes sepan, si ustedes tienen instalado el primero, que es Yoast, Yoast les desarrolla el mapa del sitio. ¿Y eso para qué sirve? Para decirle a Google qué páginas tiene mi sitio y que Google no tenga que tratar de adivinar, porque Google no va a adivinarlo. Entonces, el mapa del sitio es fundamental. El quinto, la importancia de la arquitectura del sitio. Es decir, cómo estructuran ustedes el sitio en categorías y etiquetas. No voy a profundizar, vuelvo y repito, en eso, pero los que quieran saber un poco más, les recomiendo que miren y entiendan cómo se configura el sitio, cómo es la arquitectura ideal. Y por último, se los recomiendo, por favor, antes de lanzar su sitio, validen la velocidad de descarga del sitio. Eso lo pueden ver con un software como GTmetrix, que es gratis, o el Google Page Speed Test, que también es gratis. Validen la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad de descarga de su sitio no debería sobrepasar de 3 segundos. Y esto también afecta el posicionamiento de los buscadores. Entre más se demore el sitio en descargar, menos probabilidades hay de que Google los coloque en una buena posición. Entonces aquí tienen 6 temas que son importantes desde el lado técnico. Ahora vamos a hablar de todo el tema de contenidos. Entonces, ¿cómo les pongo acá? ¿Cuál debe ser la premisa de una buena estrategia de SEO a partir de contenidos? Por favor, tienen que aprender a conocer lo que se llama como Domain Authority y en otros softwares Domain Ranking. El Domain Authority, para que ustedes sepan, hay una página que se llama Moz, M-O-Z, donde ustedes pueden descargar el plugin. Hay un plugincito para instalarle a Google Chrome, donde ustedes pueden saber cuál es la autoridad de dominio de su sitio. La autoridad de dominio es el nivel de confianza que sienten los buscadores en su sitio. Entre más alta la autoridad de dominio, más rápido aparecerá el contenido indexado en Google. Ejemplo, si yo vivo en México, el periódico El Universal de México puede tener una autoridad de dominio de 85. Si yo vivo en Colombia, la autoridad de dominio del periódico El Tiempo puede ser de 84. ¿En qué me afecta eso? Básicamente que entre más rápido, más alto sea la autoridad de dominio, más posibilidades tienen de que el contenido aparezca rápidamente indexado en los buscadores. Ojo, no posicionado. Indexado es que está en la base de datos de Google. Posicionado es que está en una buena posición en los resultados de búsqueda. No necesariamente la autoridad de dominio define que tiene mejor posicionamiento. La variable más importante para eso se llama calidad de contenido. Entre mejor sea la calidad del contenido, más posibilidades tienen de estar en las primeras posiciones. Ejemplo, según este software, el Domain Rating, que es algo muy similar, es de 3.5 en una escala de 1 a 100. No necesariamente un sitio que tenga un buen posicionamiento en el mundo offline va a tener un buen posicionamiento en el mundo online. Son cosas diferentes. Miren en este caso el Domain Rating de Baby Center, es de 86 en una escala de 1 a 100. Ojo, Baby Center es de Johnson & Johnson, no es de un medio de comunicación, es decir, un medio que el dueño es Johnson & Johnson, tiene mejor autoridad de dominio que el principal periódico de México o el principal periódico de Colombia. Entonces, ¿cómo mejoro la autoridad de dominio? Si el contenido es bueno y relevante,
muchos medios digitales van a referenciar el contenido. Si lo referencian medios con mayor autoridad de dominio, eso va a ayudarme a mejorar el mío. Como digo, si mi sitio tiene una autoridad de dominio de 10 y me referencia el Universal de México que tiene autoridad de dominio de 82, automáticamente Google va a empezar a confiar un poco más en el sitio que tiene una autoridad de dominio de 10. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que uno puede llegar a comprar lo que se llaman backlinks, que es comprar links desde otro medio hacia el mío, pero lo ideal es que eso sea un proceso lo más natural posible. Fíjense que en este caso la autoridad de dominio del Universal es de 82, lo que les decía el Universal de México, el tráfico orgánico que recibe 16 millones de personas al mes y que es el valor de ese tráfico orgánico es de 5.3 millones de dólares. Entonces, vamos a bajar en cada uno de estos puntos. El primero, como se dan cuenta, hay 16 puntos a considerar que no son técnicos. El primero que quiero mencionarles es lo que se llama Cornerstone Content. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ustedes tienen que definir claramente sobre qué palabras claves es que a ustedes les interesa que Google los posicione. Si yo vendo leche, a mí me encantaría que Google me posicionara sobre leche. Si yo vendo leche con almendras, leche con almendras. Si vendo leche de soya, leche de soya. Entonces, definen sobre qué palabras claves es que ustedes se quieren posicionar. Esas palabras claves los llevan a definir lo que se llama una pirámide de contenido alrededor de esa palabra clave. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que desarrollar una pirámide de contenido alrededor de la palabra clave leche. ¿Y eso qué implica? Para que ustedes me lo entiendan. Si yo desarrollo, por ejemplo, yo quiero estar posicionado sobre el keyword marketing de contenidos, voy a desarrollar una pieza de contenido que va a ser maravillosa y muy larga. Es muy importante que tengan en cuenta la longitud del contenido. Y esa pieza de contenido es la que voy a colocar en la parte superior de la pirámide. Alrededor, porque yo quiero posicionarme sobre qué es marketing de contenidos. Pero entonces, como yo voy a crear una pirámide alrededor de qué es marketing de contenidos, necesito contenido secundario que me ayude y me apoye para que Google lo entienda. Entonces, si bien yo defino que la pirámide va a ser alrededor de una palabra o una frase que es marketing de contenido, necesito crear contenido que le indique a Google que el contenido que él debe posicionar alrededor de qué es marketing de contenido es el que está en la parte superior de la pirámide. Entonces, ¿qué hago? Creo contenido secundario, que en este caso es como ustedes se pueden dar cuenta, creamos uno que se llama las 7 Cs del marketing de contenidos, que también habla de marketing de contenidos, pero donde aparece la palabra marketing de contenido en el segundo artículo, le pongo un link hacia el contenido que está en la parte superior de la pirámide. Entonces, si yo lo que hago es crear el contenido principal que es marketing de contenido, y creo varios contenidos alrededor de la misma temática, pero donde aparece la palabra marketing de contenidos le pongo un link hacia el que está en la parte superior, Google va a entender que el artículo más importante es el que está en la parte superior de la pirámide. Entonces, ¿eso qué quiere decir alrededor de la leche? Yo puedo crear un artículo que idealmente deben ser artículos entre 1000 y 1250 palabras alrededor de leche, los mitos de la leche, los mitos que hay alrededor de ella. Ese artículo es un artículo de 1000 a 1250 palabras y en la parte inferior creo otra pieza de contenido que se llame tipos de leche, pero donde aparece la palabra leche yo le pongo links hacia el que está en la parte superior para que Google entienda que el de arriba es el que él debe posicionar en las primeras posiciones alrededor del keyword leche. Espero que esto quede claro porque esto es muy importante entenderlo. Por cada temática de contenido hay que crear una pirámide de contenidos diferente. Ustedes pueden colocar links de un artículo a otro sin ningún problema, de una pirámide a otra, pero tengan en cuenta, como se van a dar cuenta ahorita más adelante, algo relacionado con el interlinking que lo explicaré ahora más adelante. Y aquí coloco algo que es muy importante. No traten de posicionarse sobre palabras genéricas. ¿Por qué? Porque si yo vendo leche de soya y yo me posiciono sobre la palabra leche, me va a llegar gente que posiblemente no me interesa porque está buscando leche de vaca, no leche de soya. Entonces traten de utilizar palabras que lo que se llama long tail, que finalmente les ayude a posicionarse sobre las temáticas que a ustedes les interesan. En el caso nuestro, a mí no me sirve posicionarme sobre marketing. A mí me sirve posicionarme sobre marketing de contenidos, que es sobre lo que nosotros hacemos.
Después viene otro punto que es muy importante, como les acabo de decir, los corner idealmente lo más largo posible y las secundarias pueden ser más cortas. Miren este análisis que hizo esta agencia. Esta agencia básicamente dice, miren, hicimos análisis alrededor de muchas palabras claves y es claro que en mercados ya desarrollados, entre más largo sea el contenido, más en mejor posición está el contenido. Por ejemplo, artículos de entre 2.400 y 2.500 palabras son las que están en las primeras posiciones en los resultados de búsqueda y a medida que el contenido es más cortico, va echando de para abajo. Entonces es muy importante tener en cuenta la longitud de los corner y de los secundarios. Aquí estoy, en el siguiente punto toco 6 cosas simultáneamente. En el primer párrafo debe estar el keyword. La longitud de los párrafos idealmente no debe sobrepasar de 300 palabras y las oraciones de 20 palabras. La densidad de la palabra clave idealmente entre el 1.5 y 2%. Ya les voy a explicar qué quiere decir eso. El título de la pieza debe ser de máximo 60 caracteres. En el título tipo 1 de la pieza debe estar el keyword principal y debe haber un título tipo 2 con el keyword principal. ¿Qué quiere decir eso para que me lo entiendan? Lo primero, en el título, ustedes saben que cuando uno está construyendo un artículo, por ejemplo en Word, hay diferentes tamaños de título. Cuando ustedes le hablen de H1 se refiere al título más grande. Cuando les hablen de H2 se refiere al título tipo 2. Entonces siempre tiene que haber un título tipo 1 que tenga la palabra clave sobre la cual yo me quiero posicionar y debe haber un título tipo 2 que tiene que tener la palabra clave. Entonces, si yo quiero posicionarme sobre leche, entonces tiene que estar en el título la palabra leche y en el título H2 la palabra leche. Entonces eso es importante. Después viene, la palabra leche se tiene que repetir varias veces dentro del artículo. Si el artículo tiene 500 palabras, yo estoy hablando que debería repetirse la palabra leche dentro del artículo entre 7.5 y 10 veces, entre el 1.5 y 2% de las veces dentro del artículo. Entonces, por eso, cuando ustedes entran a muchos artículos y la palabra leche se repite varias veces, es porque el artículo está hecho con técnicas de SEO. Otro tema, la longitud de los párrafos no debe sobrepasar de 300 palabras y las oraciones de 20 palabras. Y lo que les mencioné, el título debe ser máximo de 60 caracteres y en el primer párrafo debe estar el keyword. Fíjense que en este caso la palabra clave utilizada es fuentes de tráfico. Entonces aquí aparece el título H2, título H1, keyword en el primer párrafo. Entonces la palabra fuentes de tráfico se repite varias veces dentro del artículo. Después viene algo que es importante y es que el keyword debe estar en la metadescripción, el URL en el título SEO y la metadescripción no debe tener más de 156 caracteres. Para que ustedes sepan, el título SEO es el título que aparece en los resultados de búsqueda, el URL pues es la dirección donde está el contenido y la metadescripción es la descripción que está por debajo. Idealmente, en el título SEO debe estar la palabra clave al comienzo, en el URL tiene que estar el keyword en el URL definido y en la metadescripción. Hay una cosa que Google está haciendo y es que Google está dejando de utilizar la metadescripción. Antes uno le definía esto a Google. Ahora Google lo que está haciendo idealmente es tomando la metadescripción como los primeros 156 caracteres de alguno de los párrafos del texto. Entonces tengan en cuenta idealmente que debe estar el keyword en los primeros párrafos de cada uno de los textos. Después de eso, hay 2 comentarios importantes. Lo primero, no intenten indexar varias piezas de contenido sobre un mismo keyword. Es decir, no es que entre más artículos que haga yo de la leche, más posibilidades tengo que indexar. No, creen uno muy bueno y coloquen los links internos entre las piezas para que eso funcione. ¿Cómo pueden medir y cómo pueden manejar el tema de los links internos? Vamos a suponer que ustedes van a crear en este caso 20 artículos. Organicen los 20 artículos dependiendo de la palabra clave sobre la cual ustedes quieren posicionar cada artículo y organícenlos de menor a mayor. Es muy importante que los links internos entre las piezas siempre sean del que tiene menor volumen de búsquedas al que tiene mayor volumen de búsquedas. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes se han dado cuenta, en la línea 19 dice malestar general. Quiere decir que la palabra malestar general en el país para el cual hicimos este contenido tenía 590 búsquedas. La palabra migraña tiene 9.900 búsquedas. Entonces, ¿esto qué quiere decir?
que yo desde el artículo 19 le puse un link hacia el artículo número 1. El artículo número 1 es el de la migraña. Entonces, siempre coloquen links internos del que tiene menor volumen de búsquedas al que tiene mayor volumen de búsquedas. ¿Para qué? Para darle la relevancia a los artículos que son más importantes. Si ustedes le ponen un link de migraña hacia malestar general, lo que están haciendo es quitándole la relevancia al artículo que tiene el keyword que tiene mayor volumen de búsqueda y lo están mandando para el que tiene menor volumen de búsqueda. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. Después viene otro punto muy importante. Los artículos tienen que tener links externos a páginas relevantes. Ejemplo, yo acá le puse en este artículo un link a la página de Google Analytics. Google valora que ustedes le ayuden a Google a encontrar compañías que tengan buen contenido alrededor de diferentes temas. Lo que yo les pongo es, si ustedes van a crear un artículo de fuentes de tráfico, no vayan a poner un link a otra página que hable de fuentes de tráfico, porque finalmente lo que ustedes estarían haciendo es dándole relevancia, diciéndole a Google, ¿sabe qué? En esa otra página es donde ustedes van a conseguir mejor información de fuentes de tráfico. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que se pueden colocar links, pero a páginas que no tengan el mismo keyword o un keyword que compita con ustedes. Después viene otro tema que es lo que se llama atributos alta en las imágenes. La forma fácil de explicar esto se refiere a que las imágenes tienen que tener una descripción que esté relacionada con la imagen y con el contenido sobre el cual ustedes quieren posicionarse. Entonces, si este es un artículo que habla de tipos de infografía, ojalá tengan una imagen que ustedes puedan explicar los tipos de infografías. Entonces, este es otro ejemplo que es muy bueno y que es importante que lo tengan en cuenta. Por último, hay dos temas, lo que yo llamo empujar en el Search Console el URL y el SEO semántico. ¿Qué quiere decir empujar en el Search Console? Esta es la versión vieja del Search Console porque ya cambió, pero finalmente, ¿qué quiere decir? Es avisarle a Google que yo tengo una nueva página. En este caso, normalmente lo que nosotros hacemos es que cada vez que lanzamos una nueva página, le avisamos a Google que tenemos una nueva página. Eso se hace a través del Google Search Console. Ahora en la nueva versión, arriba dice inspeccionar URL, y yo le pongo eso para que Google lo sepa. A pesar de que hay gente que dice que WordPress le avisa a Google. Nosotros no partimos de esa premisa, sino normalmente siempre lo hacemos para avisarle a Google que hay una nueva página. Y por último, lo que se llama el SEO semántico. El SEO semántico es, como dice, implica descubrir el significado más profundo de por qué alguien está buscando contenido y colocar estratégicamente esos elementos dentro de tu contenido. Voy a poner un ejemplo. Viajes a Cancún. Yo quiero posicionarme sobre viajes, pero yo lo que vendo son viajes a Cancún. Tengo que colocarle a Google claramente viajes a Cancún para que Google no me posicione sobre la palabra viajes, sino que Google entienda que los temas que yo quiero o sobre los cuales quiero estar posicionado sobre viajes a Cancún. Para esto hay herramientas, hay una herramienta muy buena que se llama LSI Graph, que le da a uno ideas de keywords semánticos, es decir, qué contenido debería uno colocar dentro de una pieza de contenido que desarrollo para que Google entienda las temáticas que se hablan dentro de esa pieza de contenido. Entonces, el SEO semántico es otro tema muy importante. Y para terminar, les muestro qué pasa, por ejemplo, en el caso de Avianca. Si ustedes analizan con lo que acabamos de hablar y uno va a tratar y ve una pieza de contenido, en este caso uno no tiene claro esa pieza de contenido sobre qué palabra clave va a estar indexada. Ejemplo, en el URL, si bien aparecen varias palabras, no es claro si la marca lo que quería era indexarse sobre Thanksgiving o sobre Kids o sobre alguna de las palabras. Entonces es muy importante que ustedes subrayen dentro del contenido la palabra clave sobre la cual ustedes quieren indexar. Fíjense que en este caso no existen palabras claves. Segundo, fíjense que no hay links internos. Tercero, fíjense que no hay links externos. Entonces es muy difícil para Google saber alrededor de qué temática es que Avianca quiere indexar este contenido. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Fíjense que en este caso, que esto es un sitio de telefónico en el cual nosotros trabajamos, que se llama Reporte Digital, fíjense que la palabra Red Pan
aparece en el URL, aparece en el título, aparece en el primer párrafo, está subrayada, hay links internos, hay links externos. Entonces, esas son variables que es importante que ustedes consideren. ¿Cómo saber si el contenido funciona o no? Tan pronto uno sube el contenido a la página del Google Search Console o de plataformas como Ahrefs, nos empiezan a decir si el contenido está indexado, en qué posición aparece indexado y así sucesivamente. Entonces, les recomiendo que ustedes empiecen a trabajar con esas técnicas y de esa forma van a poder lograr los resultados que uno necesita cuando empieza a plantear estrategias de contenido. Les recomiendo, por favor, aprendan a manejar el Google Search Console. Es una plataforma fundamental para uno saber si el contenido está bien desarrollado o no. Ejemplo con el Google Search Console. Ustedes pueden saber que sobre la palabra infografía, cuántas impresiones orgánicas tenemos sobre la palabra infografía, en qué posición está el contenido, cuántos clics orgánicos recibimos y de esa forma uno empieza a trabajar organizadamente para poder ir mejorando toda su estrategia. Como yo les digo, el área de SEO debe tener redactores especializados y si no los tiene, existen plataformas como We Are Content. Nosotros hoy tenemos una base de 3.500 proveedores de contenido donde ustedes pueden entrar con su tarjeta de crédito, comprar el contenido que necesitan y ese es un mecanismo. O hay marcas que nos piden que les ayudemos con la estrategia integral. Entonces, sí es importante que tengan en cuenta que el contenido tiene que ser hecho por redactores especializados porque la calidad es lo que va a determinar que ese contenido realmente indexe y se posicione en los buscadores. Mucha gente me pregunta, ¿cuántas piezas de contenido hay que hacerse mensualmente? Fíjense que según el Search Engine Journal, uno debería estar haciendo más de 16 piezas de contenido al mes para poder lograr la mayor cantidad de tráfico y mayor cantidad de leads. O este otro que es Moz dice que uno debería hacer más de 11 piezas de contenido al mes. Esto no es una regla que si uno no la compra entonces no se posiciona, no, sí se va a posicionar, pero posiblemente no va a tener los resultados que necesita. Y por último, y termino para que tengan en cuenta por qué es tan importante crear contenido para su sitio web. Porque si ustedes crean contenido para Twitter les dura 18 minutos, para Facebook 5 horas, para Instagram dura 21 horas, para LinkedIn dura 24 horas, para YouTube dura 20 días, 4 meses en Pinterest y el contenido bien desarrollado les puede durar hasta 2 años y no pierde casi nunca vigencia. Entonces con eso ustedes ya tienen claro qué papel juegan las redes sociales. Juegan papel de plataformas de amplificación de contenido. El contenido vive en el blog o en el sitio web y yo utilizo las redes sociales para que más gente se entere del contenido que yo hago. Entonces nosotros utilizamos las redes sociales como plataformas de amplificación del contenido. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y para terminar, recomendaciones. Conviértanse en los mejores amigos del Google Search Console. Anímense a construir sus propias audiencias a partir de una buena estrategia de contenidos que yo insisto es la mejor inversión digital por una sencilla razón. Cada vez que ustedes crean una pieza de contenido, nunca esa pieza va a parar de generarles tráfico si está bien hecho. Es un verdadero activo para la marca. Y a los que les interese y quieran profundizar, con mucho gusto, los primeras 10 personas que quieran entrar y profundizar para ver cómo está su sitio y si realmente están haciendo bien la tarea, los invito a que se registren en esta página que es wearcontent.com/consultoría-digital. Los que les interese, nosotros podemos ayudarles y pegarle una mirada a su página y ver qué posibilidades hay de crear una buena estrategia de contenidos alrededor de ello. Y bueno, hasta aquí llego. Acá tienen mi mail. Los que quieran profundizar, acá lo tienen, me pueden escribir. Los que quieran tener URL, los que quieran tener el modelo para analizar el contenido, con mucho gusto yo se los puedo dar y abro esta sesión para las preguntas que cada uno de ustedes tenga. Quedo atento. Si alguien quiere saber algo más, estoy acá listo para aclarar las dudas que tengan. Ahí pueden poner las preguntas en su panel. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber adicional?
¿Alguna pregunta o hasta acá llegamos? A ver, acá hay una pregunta. No, con mucho gusto, Guillermo, Milton. Y bueno, entonces, si no hay preguntas ni dudas, con mucho gusto me pueden escribir y yo con mucho gusto les contesto y gracias por haber estado con nosotros.